Auspicia este programa Banco Provincia. Si usted sigue Bazar y Pasaporte, es evidente que amamos Toledo, España como destino y por supuesto el Greco que nos iluminó. Aquel señor, ¿se acuerdan? Chiquito, pequeño, que iba todos los días, era un joven y no tenía ni plata para desayunar, iba al Prado y admiraba y admiraba y miraba, aprendió. Se llama Pablo Picasso, el espectador el que aprendió. Nosotros también aprendimos y nos sorprendimos. Vamos a hacer un juego, primero vamos a ir a una historia que tiene que ver con algo que descubrimos estando allá. La ruta sefardí. Hay un gran aporte que tienen diferentes civilizaciones, al greco, la musulmana, la cristiana, la judía, y todas se han ido integrando y cada cual armando un espacio que nos va a sorprender. Pero después, hacia el final, viene una sorpresa. Nos vamos a una sinagoga y escuchemos, porque realmente vamos a retener una experiencia única. Estamos lógicamente en la ciudad de Toledo, que es la mayor judería de España. El Museo Sefardí de Toledo, exactamente en el Jardín de la Memoria, donde se recrea cómo sería la muerte para los judíos en época medieval. Y la mejor sinagoga de Europa, la sinagoga de Samuel Aleví, del siglo XIV, se encuentra en Toledo y es la sede del museo. Cuando se eligió en 1964 este museo como sede, lo que se quería era resaltar la importancia de la presencia judía para la cultura española y que el hecho de que este museo sea un museo nacional quiere decir que el museo representa lo que es la aportación cultural, económica, por supuesto, de las viejas juderías medievales, de los judíos, a la sociedad española, presencia que, aunque se vio interrumpida por la expulsión en 1492, con el fenómeno de los conversos, de alguna manera no desaparecen los judíos de la historia, y a partir del siglo XIX, con el redescubrimiento del mundo sefardí, pues vuelve a tener importancia ese pasado olvidado, ese velo que se había cubierto sobre la presencia judía en España, se vuelve a develar y empieza a reconocerse la historia de los judíos en España. En ese sentido, la creación del museo como Museo Nacional en 1964 significa que el Museo Sefardí tiene como misión preservar el pasado judío en España y, por supuesto, el presente y el futuro. El museo, para quien no lo conozca, está en la judería de Toledo, es decir, ese viejo barrio en torno al cual los judíos vivieron en la Edad Media, aunque ese barrio luego se cristianizó y la propia sinagoga se convirtió en iglesia con la expulsión de 1492, hoy es la sede del Museo Nacional de Arte y Cultura Hispano-Judía. ¿Qué tiene el Museo Sefardí? Pues el Museo Sefardí presenta los restos de manera cronológica desde su llegada a Hispania en época romana hasta, digamos, su expulsión de los reinos cristianos. En las salas 1, 2 y 3, pues hacemos un recorrido cronológico en el que empezamos, lógicamente, en Israel, en el antiguo Próximo Oriente, que es donde empezó todo y de donde proviene el pueblo judío. Ahí contamos sus tradiciones, sus orígenes, y para el que no es judío, que es una gran parte de la gente que visita el museo, le contamos la experiencia judía, qué significa ser judío, y hay algunas piezas que explican lo que es el judaísmo como modo de vida, porque es una experiencia singular que no ha cambiado en tantos años. A las fiestas siguen siendo las mismas, las creencias siguen siendo las mismas, se centran en la Torá y en lo que significa incluso desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Todo eso lo explicamos en esas salas y luego en la Galería de Mujeres de la vieja sinagoga se explica el ciclo vital y festivo de los judíos con mucha precisión, qué son las fiestas, qué es Hanukkah, qué es Purim. En definitiva, contamos la experiencia judía en España y creo que lo hacemos con bastante éxito porque este museo tiene unas 300.000 personas anualmente y bueno, pues desde 2002 que hicimos la reapertura con Sus Majestades los Reyes, ya hemos recibido más de 2 millones de visitantes. Me gustaría resaltar que este museo tiene algunas características especiales. Es accesible a personas con problemas audiovisuales, es decir, que una persona ciega puede visitar autónomamente el museo y una persona sorda también tiene unos sistemas para apoyar el sonido. Y hay a lo largo del museo repartidas unas 9 estaciones táctiles en las que todo el mundo puede tocar. Por supuesto tienen prioridad las personas que no ven, pero el prohibido no tocar aquí no existe. Esas 9 estaciones táctiles son para tocar cada pieza y que la experiencia sea enriquecedora.
En este sentido, la guía, por ejemplo, que tienen los discapacitados audiovisuales, es una guía muy especial que yo aconsejo usar a mucha gente que no es ciega, porque es una forma distinta de ver un museo, ver como si tú te taparan los ojos y tuvieras que oír una historia, una experiencia diferente. Es una experiencia bonita que yo aconsejo a la gente hacer. Donde estamos ahora mismo es un sitio también muy especial, además de ser el Jardín de la Memoria, en el que se cuenta qué significaba la muerte para el mundo judío, y hay algunas de las lápidas de los viejos cementerios medievales españoles. Hay una experiencia que se llama Jardín Sonoro, en el que recreamos cómo eran los sonidos de la judería de Toledo en el siglo XIV. Eso se pone a las 2 horas, a las 12 y a las 5, y por sorpresa, es decir, la gente de repente oye un sonido, oye un mercado, oye bailar una oveja, oye a un niño llorar, oye una madre sefardí que le cuenta o le canta una historia a su hijo. Es decir, es un museo de experiencias. A este museo lo que nosotros queremos es que salga mucho más feliz que cuando entró, y sobre todo habiendo aprendido la presencia judía en España, qué significa ser judío, qué han aportado los judíos a la historia de España, y en definitiva la historia de España, ya lo decía Américo Castro, no se puede entender sin la presencia semita, tanto árabe como judía. Nuestro ADN es un ADN mestizo y debemos estar muy orgullosos de ello, y en un mundo global que hoy vivimos, pues creo que este museo transmite una experiencia multicultural que lo hace diferente y que además es muy apreciada por casi todo el mundo que viene, y nuestras actividades van dirigidas en ese sentido. Y de noche recorríamos la ciudad y era divina, y de pronto, y acá viene la sorpresa, inversión muy fuerte, muy categóricamente inteligente, por parte de la Intendencia, algo muy inteligente y estratégico. Reserve con tiempo, se han quedado sin cuartos. ¿Cuántas ciudades en el mundo merecerían también este despliegue de inteligencia, de tecnología, de seducción y atracción? Toledo Luz. Nos ilumina, nos sorprende, nos lleva y nos posterga la sorpresa, porque continuamente van alargando las arquitecturas, vemos las grandes torres precisamente de la catedral, de los museos. La ciudad toda se nos presenta de otra manera. Les sugerimos reservar. Está toda tomada Toledo por el éxito de esta propuesta. Saca hoy tu tarjeta francesa TAM Pass y recorre el mundo volando con la TAM. Cuanto más lo usas, más kilómetros o más. Es simple. Compras, sumás, viajas. A Las Vegas, a Bahía, Madrid, Mendoza, el mundo, Argentina. Compras, sumás, canjeas, viajas. Compras, sumás, canjeas, viajas. BBVA Francés. Fervor, brasas de campo y mar. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas. Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges.
Llegó Toro. Una pick-up para desafiar los límites y vivir al máximo. La combinación perfecta entre trabajar y disfrutar. Con la mayor seguridad, incluso para cuando tenés que tomar riesgos. Nueva Fiat Toro. Infinitas posibilidades. Y les propongo algo que tiene que ver con dos opciones. La primera, un restaurante de un neto perfil de cocina judía, muy bien elaborada, diríamos cercana a un 2-3 estrellas. Toledo es, lógicamente, la ciudad de las tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Hay un público, principalmente israelí o judío. Cuando fueron expulsados de España en 1492, quieren conocer cómo era su inicio de su cocina. Entonces lo que estamos buscando ahora mismo en Toledo a través del Patronato Municipal de Turismo o la Asociación de Hostelería es buscar las raíces de la cocina sefardí. La cocina sefardí tiene mucha influencia árabe y mucha influencia cristiana. Salimos del mismo sitio. El menú que han tomado, un tabulé, que es un cuscús frío acompañado con unas aceitunas negras y unas sardinas marinadas. Luego han probado lo que es una ensalada de espinacas con un hummus. Hummus realmente es, en todos los países árabes, lógicamente su inicio es en el Líbano, pero tiene influencia en todos los países árabes y en Israel igual. El hummus es un puré de garbanzo, va emulsionado con un puré de sésamo tostado. Es una crema fría, la que suelen acompañar con crudités, ya sean zanahorias o apio, o lo puedes poner como acompañamiento, como lo he puesto yo en este caso, con una ensalada de espinacas, queso feta y pasas de corito. El origen del feta no es realmente árabe, pero es muy parecido a lo que toman en Grecia y esa influencia llega todavía a los países árabes. Ese contraste del queso con las ciruelas lo suelen acompañar mucho. Luego han tomado un pescado que es una merluza. Realmente merluza no llegaba en buenas condiciones al centro de España. En otra época. En otra época, lógicamente. Y realmente lo que se tomaba principalmente era con bacalao salado. Entonces aquí se desalaba y se hacía una salsa que estaba acompañado con hierbabuena y con huevo. Y con el huevo lo que conseguimos es ligar la salsa sin que llegue a hervir y es en teoría una crema inglesa con caldo de pescado y con hierbabuena. Luego terminaron ya como salado con un cordero. El cordero es muy común en la cultura cristiana, en la judía y la árabe. Es el producto a lo mejor que más unifica a las tres culturas, ¿no? Y va acompañado con una berenjena. La berenjena es un producto que se introdujo en España con los árabes. Iba acompañado con una cebolla asada, era como una escalivada, una berenjena asada con cebolla y acompañado con el cordero. Y luego una pasta kefir que se usa mucho en los países árabes. Lo que en resumen, aunque parezca que se habla de cocina árabe, es que la judía, la cristiana y la árabe salen de la misma raíz. Y por el otro lado vamos a ir, si usted prefiere, a lo que vendría a ser un restaurante clásico español, clásico toledano y con toda la fuerza que tiene un menú único, muy refrendado por los locales. Toledo tiene una oferta gastronómica muy abundante. Lo importante también es no equivocarse, elegir bien. Casa Aurelio es un clásico. Es la casa de comidas más antigua del casco histórico de Toledo. Con sus grandes recipientes de aceite incrustados, literalmente en las paredes de la casa. Poco a poco se transformó en un muy pequeño restaurante familiar. La indudable calidad de los productos genuinos y bien cocinados, el temple de las buenas recetas, la presencia de platos tradicionales como la perdiz roja de los Montes de Toledo, las croquetas y sus postres han dado un prestigio a esta modesta casa de comidas que con los años se ha convertido en el gran referente para la ciudad de Toledo y un lugar carismático para verse y una clientela que muchas veces intercambia saludos. El establecimiento está recomendado como uno de los mejores de la ciudad de Toledo y se referencia en las numerosas listas de aquellos que son imprescindibles conocer en el mundo. Y vamos a tener una pincelada de Francia, porque
es muy buena la colección. Yo en general no presento la moda, pero en este caso sí, porque lo tradicional, lo ortodoxo, conserva su calidad, pero por el otro lado buscan un sitio en el mundo para presentarnos algo para todos los días, algo muy cómodo, y me gustaría tener un par de esas prendas. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le polar. Je le maintiens mou, amoureux, comme les seuls au monde. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Es bueno tenerte. Y Buenos Aires toca la trompeta y maneja ciertos instrumentos que tienen que ver con Buenos Aires Jazz, que nos permite vivir, explorar el género a través de las novedades locales y prestigiosos artistas de la escena mundial. Vienen de todo el mundo y suben por primera vez a escenarios porteños. Son numerosos los conciertos, son numerosas las fechas, vayan rescatándolos a través de la pantalla, anotando. Esta es la agenda y la propuesta nada menos que de Buenos Aires Jazz. Anote porque son muchos, distintas sedes que muestran la riqueza y el atractivo de la ciudad, tipo el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Presidente Alvear, el Anfiteatro Eva Perón, el Parque Centenario, los clubes de la Trastienda, Café Vinilo y Telonius, para elegir, Danza contemporánea, festival, danza joven en escenarios al aire libre, salas teatrales más tradicionales, espacios alternativos y, por qué no, circuitos del under porteño. El festival propone un espacio donde la danza contemporánea se aprecia de manera tangible. Participe, esté ahí, porque es muy bueno que todos estos festivales tengan una agenda regular, que año con año crezcan. Son eventos y actividades todos de entrada libre, gratuita y de alta calidad. ¿En dónde? En la ciudad. Estamos en una buenísima crisis. ¿Quién la propone? ¿Quién la comunica? ¿Quién la está produciendo? Woody Allen. Infaltable. Probablemente usted fue al cine y tuvo la oportunidad de disfrutar con su última entrega, pero esto es diferente. Woody Allen fue tentado, porque él en el fondo dice, no lo quiero hacer, es mucho trabajo. Uy, si hubiese sabido no lo hubiese hecho. ¿Será cierto? ¿Será una nueva teatralización del gran director? En este caso aparece, dirige, comenta, ejecuta y por el otro lado cayó en la tele. Está produciendo contenidos para la televisión. I am never going to take a shower. He's given my book club some very interesting things to read. We should go into town and lie down in front of the entrance of the local draft board. We'll bring a quart of pig's blood. How about next Saturday? Oh, I can't. We have a bar mitzvah. Oh, yeah. FB Ferrum nos convoca
Están todos invitados aquellos que sean arquitectos, diseñadores, referentes del mundo que tiene que ver con F.B. Ferrum y sus propuestas, a un concurso de fotografía. Destino del premio, New York. 4 noches allí y, ¿por qué no?, ponernos a buscar, a crear y a generar. De todos los trabajos presentados, se seleccionará uno, el ganador, y 20 menciones honoríficas. Será premiado con un viaje a la ciudad de Nueva York, el ganador, con una estadía de 4 noches y entrada para participar de la feria ICFF, una de las más importantes de diseño de los Estados Unidos. Las 20 menciones honoríficas se les otorgará una medalla, certificados, también habrá una muestra de cierre. The essence of Luxardo is tradition, family and quality. Esto es Terraza Bistró, una propuesta de almuerzo, desayunos y los miércoles a la noche con un after office y una comida de bistró francés. Extraordinario es una noche como hoy. Antes o después de un buen espectáculo, sottovoce. Los impresionistas, los pintores, siguen siempre allí en el top de la fama, de la curiosidad, de la atracción. Y en este caso nos vamos a Barcelona, una muestra donde el titular grande e importante, la gran atracción, es nada menos que Renoir. Aquel de las bailarinas, el de las mujeres, el de los desnudos. Pero ¿qué nos propone en este caso la muestra? Nos propone un recorrido por lo popular, por lo realmente muy atractivo de venir los grandes pintores, aquellos clásicos de los reyes, la corte, y pasar a lo sofisticado, a lo elegante, un día en un parque. Y este Parc de la Galette generaba un punto de reunión, de encuentro. Grandes pintores, intelectuales, bohemios, y muchos de los que no tenían mucho que hacer y la querían pasar muy bien, se reunían allí. Y vamos a ver este cuadro como emblema de la muestra. El curador nos lo va a presentar. Renoir entre mujeres es una exposición que plantea cómo el mundo femenino es realmente la clave de la pintura de Renoir. Renoir empieza pintando una mujer parisina, una mujer moderna,
que se viste a la moda, que lee, que hace cosas y que culmina en ese gran cuadro que es Le Moulin de la Galette, que es un canto a una mujer más libre, más abierta a un mundo moderno. Luego Renoir será padre y a su familia y cuando a su mujer la pinta como una campesina. Empieza a interesarse por una poética más doméstica y nos pinta esos cuadros de interiores, madres con niños, unos interiores burgueses que tienen ese encanto de la música, también de la literatura. Y luego termina volviendo a un desnudo clásico, la mujer que poco a poco vuelve a ser la mujer desnuda en medio de la naturaleza como era Rafael y como eran los pintores clásicos. Él hace ese camino desde la modernidad a un cierto clasicismo, buscando en ello una modernidad que vuelve a encontrar porque Picasso en la misma época, y así se cierra la exposición, pinta también mujeres desnudas. Y ahora viene otro anuncio, otra agenda, porque los grupos que están viendo ustedes y que los están viendo actuar son los que van a estar ahí con toda su presencia, su música y, por supuesto, a reservar, a ser prolijo, porque si no nos vamos a quedar afuera, ¿eh? Temas para agendar si viajamos. Acaba de abrir con todo el Museo Chaplin, nada menos que en Suiza. Si está en su destino pasar por ahí, no deje de reír y de divertirse. Por el otro lado, en Buenos Aires, hemos elegido una galería esta semana que tiene que ver con Estupía. Dibujos, tintas, realmente una muestra divina, con un muy buen catálogo libro. ¿Y dónde es? En Mara-la-Rouge, acá en Capital Federal. Libros. Nos tiene acostumbrado Ediciones La Rivière a ediciones impecables, como puede ser el libro de Los franceses en la Argentina, puede ser también aquello que fue las grandes puestas de las estancias, y en este caso nos llega Arquitectura del Paisaje, Bodegas de Mendoza. No está Rutini, pero hay unas muy buenas también. ¿Por qué no está? Porque ellos invirtieron más en el desarrollo de su bodega y no hicieron aquello que hoy es una tendencia, restaurantes o alojamientos o posada boutique. Pero el estudio que precisamente presenta y firma este libro es uno de los más destacados de la Argentina. Grandes conocedores de los importantes espacios que se manejan en los viñedos, en la recepción de los viñedos y sus hoteles boutiques y, por supuesto, en los enormes espacios que brinda la posibilidad de trabajar en campo libre. Auspició este programa Banco Provincia.